que dice la palabra masquil de Asaf, y Asaf es un nombre de una persona que me tocó en una ocasión hacer un estudio acerca de Asaf. Hermanos, bueno, siempre les animamos, lean la Biblia, estudien durante la semana, use concordancias, use libros, está en la biblioteca. Hay nombres, hombres, personas en la Biblia muy mujeres, ¿verdad? Muy interesantes, y siempre se puede aprender y retenemos algo. Se me viene a la mente una de las hermanas que estaba en embarazo y que venía el niño y le dije, ¿ya escogieron nombre? Dijo, pues no. Le dije, oye, mira, en la Biblia yo vi, ahí dice Arfaxad, y le podemos decir Fax. Claro, no lo escogieron, pero bueno. Pero nombres interesantes. Yo hice un estudio acerca de Asaf y les menciono que en Isaías capítulo, nomás es introducción, Isaías capítulos 36 y 37, nos dice ahí que Asaf, él era un canciller. ¿Sí? El canciller es como secretario del rey, o sea, andaba en la presencia del rey. Y esos capítulos son muy interesantes, hermanos. Estaba atacando el pueblo de Asiria y tenían sitiado la ciudad de Jerusalén, y el Rabasaques, creo que se le llamaba Senaquerib, el general que se fue sobre ellos. Tú sabías eso, ¿verdad? Y tenían sitiada la ciudad y los insultaron y se burlaron de él, y les dijo, es más, dijo, les ponemos 2,000 caballos, si es que tienes suficientes jinetes para que salgan libres, nomás déjenos la ciudad. Y así se burlaban, ¿verdad? Y el profeta Isaías ahí estaba, y deben de leer la Biblia, hermanos, es muy interesante, es más interesante que la tele, de veras, ¿sí? Entonces que ellos, mira, ni una palabra, no respondieron nada, y el Espíritu de Dios le dijo a Isaías después, dijo, mira, dice, así por el camino que llegaron, así se van a ir, y no van a disparar ni una sola flecha, ¿sí? Y se cumplió la palabra tal y como te lo estoy diciendo. Muy interesante, ahí está. Este hombre, el rey David, en Segunda de Crónicas, dijo que era como un vidente, o sea, el Espíritu de Dios venía sobre él de tiempo y él profetizaba. También Primera de Crónicas 15 me dice que era un cantor, que era músico, ¿verdad? Podríamos tener otro músico aquí que toque los címbalos, ¿verdad? Para hacer énfasis, muy bonito. Y los hijos de Asaf, pues les gustaba el fútbol, porque en Primera de Crónicas 26 dice que eran porteros, pero porteros en el palacio del rey, en el palacio de Dios, ¿sí? Muy bien. Y luego en Nehemías capítulo 2, yo me imagino que en el progreso de la vida de Asaf, ¿verdad? Los años tal vez más grandes, dice que llegó a ser el guarda del bosque del rey. O sea, una vida bastante interesante, ¿verdad? Y pues cuando damos nuestra vida a Dios, yo creo que Dios bendice en gran manera. Ahora, el mensaje en esta mañana, hermanos, del Salmo 78, quiero decirles esto así como introducción. Ya hablamos de Asaf. Este salmo contiene una parábola acerca de la conducta y experiencia de los creyentes a través de todas las edades. ¿Captaron eso? Sí. ¿Ahí atrás? Sí. Una vez más, por si acaso. Este salmo contiene una parábola acerca de la conducta. Qué interesante, conducta y experiencias de los creyentes a través de todas las épocas. Ahora, cuando usted lo lee, y me imagino que muchos, si no todos, lo han leído, aparenta ser como una reseña de la historia del pueblo de Israel. Es lo que aparenta. Y en verdad sí lo es. Y también hemos visto, por ejemplo, en 1 de Corintios capítulo 10, que la Biblia nos dice que las cosas que le sucedió al pueblo de Israel nos sirven a nosotros como ejemplo para nosotros, nuestra vida, ¿sí? Entonces, a lo que yo voy a ir hoy es acerca de nuestra conducta
y experiencia como cristianos. Y en el versículo 19 y 20 aparecen unas preguntas que va a ser, digamos, la carne del mensaje en esta mañana. 19 y 20, ¿se fijan ahí la pregunta que dice: ¿podrá poner mesa en el desierto? ¿Sí lo ven? ¿Aló? ¿Sí lo ven? ¿Y los demás también? Y luego en el 20 hacia el final dice: ¿podrá dar también pan? Les faltó pedir mantequilla, pero bueno. ¿Podrá también dar pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? ¿Sí? Ahora, hermanos, decirles a primeras, a esas tres preguntas, ¿qué creen? ¿Dios puede? Sí. Claro, claro que Dios puede, ¿verdad? Los que han caminado con Dios, que saben, ¿verdad? Un poquito, pues esa respuesta no es difícil, pero les diré que aquí hay algo mucho más profundo que esas tres preguntas, así de sencillo. Parábolas son discursos de los sabios. Y cuando se está dando una enseñanza, hermanos, como una predicación, el Espíritu de Dios da sabiduría para saber cómo aplicar. Porque espero que en el Espíritu de Dios, en el mensaje de esta mañana, usted vea y entienda: tengo paz en mi corazón, estoy hablando verdades de la palabra de Dios, que lo que voy a decir no es personal con nadie. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces empezaré en el versículo 1, porque dice: pueblo mío. Y yo sé el corazón de mi querida, preciosa esposa, porque ella me ayuda, ella saca por escrito acá, mira, mis mensajes. Entonces ella sabe antes que voy a predicar, antes que ustedes. Y ella dirigió hoy, y yo vi varias palabras en los cantos: somos pueblo, ¿verdad? Y dice: pueblo mío. Y pueblo mío, yo creo que es un afecto, es un cariño, es un amor. Y nos dice el apóstol Pedro: somos el pueblo de Dios. Y luego primero, me brinqué el 1 donde dice: escucha, escucha. Espero que escuchen, hermanos, hoy, pero con oídos donde el Espíritu Santo nos puede hablar. Del versículo 2 también dice: desde tiempos antiguos. Y hermanos, digo tantas cosas, ¿verdad? Pero estudiar para mí es un trabajo. A veces es un martirio, a veces es tan difícil. Créanme que Dios sí ha trabajado mucho en mí. Y los comentarios, fíjate lo que voy a decir. Dice: leña antigua para quemar. ¿Sí? Libros antiguos para leer. Amigos antiguos en quienes confiar. ¿Sí? Esto lo escribió un hombre en 1611. Francisco Bacon, Tocino se traduce, pero bueno, en fin, ¿verdad? El hermano Tocino. ¿Sí? Pero hermanos, fíjense, desde tiempos antiguos, o sea, Dios se ha mostrado fiel a través de todas las edades y con todos nosotros. Y dice ahí el versículo 3: hemos oído, entendido que nuestros padres nos las contaron. De aquí quiero tomar, hermanos, que yo en lo personal, mi estudio, fíjense, por muchos años que he leído la Biblia, y alguien me preguntó esta semana pasada que cuántas veces he leído la Biblia, más de 20 veces entera, y luego mucho estudio. Pero yo leía, ¿verdad?, cómo Dios usa a Moisés y saca al pueblo de Israel de Egipto, y luego vuelven a pecar, y vuelven a pecar, y vuelven a pecar. Lo han visto, ¿verdad? Y yo decía: ¿pero por qué? ¿Cómo? ¿Por qué hacen eso? O sea, si la mano de Dios se ve poderosa, ¿por qué es que se vuelven a los ídolos? ¿Y por qué hacen así, hacen así? ¿Verdad? Hasta que empecé a conjuntar y a entender. Fíjense, Dios sacó al pueblo
pero no todo el pueblo era creyente en Dios. Y de aquí voy a tomar porque dice que nuestros padres nos las contaron. No todos los padres enseñaron a los hijos acerca de cómo es Jehová Dios y la mano de Dios. Digo, es una conclusión yo creo que muy lógica. Y es por eso que cuando están allá en el desierto, de repente se rebelan unos, contagian a otros, ¿verdad? Y sí, el temor de que el ejército viene allá atrás y ¿qué vamos a hacer? Bueno, todo eso se presta, ¿se fijan? Y luego dice en el 4, no las encubriremos a sus hijos, dice, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová, y luego dice, su potencia y las maravillas que hizo, ¿sí? O sea, para el que no tiene corazón de creyente, él puede ver las cosas y decir, pues bueno, se dio, ¿sí? Yo he escuchado en el canal ese de Geografía Nacional o Discovery, no sé cuál, que por donde pasó el pueblo de Israel, que el agua en verdad nomás estaba como a 50 centímetros. ¿Sí? ¿Alguien más ha oído eso? 50 centímetros y que un fuerte viento y que los hizo así para un lado, ¿verdad? Y yo digo, ¿y para que un ejército se ahogue en 50 centímetros de agua? Está duro, ¿verdad? Pero pues si Dios así quiso, bueno, Dios así quiso, ¿verdad? Pero la Biblia dice que ahí estaba el cuerpo, el Salmo 100 tantos, está el cuerpo de Faraón ahí lleno de agua, brotando, explota, ¿verdad? O sea, si no quieren creer, pues no quieren creer, ¿verdad? Ahora, versículo, vamos hasta el 7, ¿sí? A fin de que pongan en Dios su confianza. Y yo diría aquí, hermanos, no es nada más suficiente, como dice, que nuestros padres nos la contaron, ¿verdad? Hablar de las alabanzas, de las maravillas, sino que de veras, padres, explicarle a los jóvenes, mira, Dios obra así, de esta manera. A ver, voy a ampliar un poquito. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación de nuestras almas. Pero también el Evangelio y esa salvación es el poder de Dios de cambiar vidas. Y hombres que en su estado natural eran brutos, eran machos, eran duros, difíciles, ¿sí? Y a veces, por testimonio de algunas mujeres, ¿verdad? A veces insoportables. Dios tocó sus corazones, cambió, ablandó, los transformó. Y ese es un milagro de Dios, ¿sí? Y ese es un testimonio que todos podemos usar, porque todos venimos de la perdición a la salvación, ¿sí? Lo que Dios ha hecho, ¿sí? A fin de que ponga su confianza en Dios. Y nuestro hijo aquí ahora en la mañana, él dijo, Dios me verá, ¿verdad? A través de todos los tiempos, ¿sí? Y su Biblia dice que su descendencia no andará mendigando pan. No tenemos de qué avergonzarnos, ¿sí? Mi Dios es grande. Y luego el versículo 7 dice, y no se olviden de la obra de Dios, que guarden sus mandamientos. Y hermanos, los mandamientos de Dios, nos dice el apóstol Juan allá en las epístolas, que sus mandamientos no son gravosos, ¿sí? No son gravosos, gloria a Dios. Y luego, versículo 9, fíjense la palabra Efraín, dice los hijos de Efraín. Ahora, deben de saber, ¿verdad? El pueblo de Israel es un pueblo compuesto, o sea, la base es de los hijos de Israel, Jacob, que Dios le cambió su nombre, y tuvo 12 hijos, ¿verdad? No voy a explicar todo, 4 diferentes madres, 12 varones, y de ellos son los padres primogénitos de las tribus de donde se compone la nación de Israel. Un verdadero buen judío debe de saber a cuál, digamos, descendencia él pertenece, ¿verdad? Hemos tenido, para la gloria de Dios, en esta iglesia 2 judíos
Yo la verdad nunca les pregunté, nunca me dijeron, ¿verdad? Pero bendecimos al pueblo de Israel. Ahora, Efraín cometió aquí un pecado porque dice eran arqueros y armados, pero volvieron las espaldas en el día de la batalla, o sea, se acobardaron. Bueno, hay trascendencia en eso, en el mensaje hoy ya no, en verdad ya no diré más. El versículo 12, delante de sus padres hizo maravillas. El 13, lo cantamos, ¿verdad? Dividió el mar. Versículo 14, los guió con la nube, la columna de fuego. Versículo 15, dice, hendió las peñas en el desierto, les dio agua a beber en gran manera. Pero el meollo del mensaje, hermanos, está en los versículos 17 al 22, ¿sí? Del 17 al 22. Dice, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Ahora, ahí estamos todos, hermanos. Tarde o que temprano, de una manera u otra, y este es el meollo del mensaje, hermanos, en esta mañana, que entendamos que somos rebeldes, ¿sí? Que a veces, y a lo que voy a ir es de que las situaciones en que nos encontramos y la manera a las decisiones que llegamos muestran a veces actitudes de rebelión. Y mi mensaje no es, en verdad, no es ¿cómo se dice? Reprimir o escoriar a nadie, o sea, de que, ay, qué rebelde eres. No, hombre, qué bárbaro. No se trata de eso. Sino lo que quiero hacer en esta mañana es que veamos cómo es que llegamos a las conclusiones que hacemos y llegamos. Y que reconozcamos dónde está Dios cuando me rebelo, cuando me llega un pensamiento y actúo de una manera o de otra. ¿Entendido? ¿Clarito? ¿Fácil? Volvieron a pecar. Dice el versículo, volvieron. ¿Sí? Volvieron a pecar. Y entienda, hermano, que estamos en una lucha, vida espiritual. Y la Biblia nos dice todo. No hay justo sobre la tierra que no peque. ¿Sí? Todos vamos a volver a pecar. Qué grande es nuestro Dios, que no nos lo toma en cuenta como condición para nuestra salvación. En otras palabras, si no me entiendes esa parte, fíjate, si alguien le dice, ya no te quiero, ya no eres mi hijo, son palabras dañinas y crueles y hieren, pero no cambia el hecho, ¿verdad? Es tu hijo, sigue siendo tu hija. ¿Sí? Así es que piensa antes de hablar. No digas eso. No digas eso. No digas eso, por favor. ¿Sí? Ahora, pues dice, tentaron a Dios en su corazón. Porque, hermanos, aquí está la base de las preguntas. Pidiendo comida a su gusto. A su gusto. Y esto lo voy a traducir porque de simples a primeras, leyéndolo así nada más de pasadita, no vas a pero no captarías el pensamiento. Porque dice, y hablaron contra Dios diciendo. Ahora, la respuesta es sí, Dios puede poner una mesa en el desierto, ¿cómo no? Pero hermanos, cuando recordamos, vamos a pensar un poquito, que se presenta Moisés delante de Faraón y le dice, deja ir a mi pueblo. Y no menos de 10 veces se presenta, Dios responde a la petición, porque Dios estaba comprobando que esas plagas para ellos eran dioses. Y con mano dura les está enseñando, esos no son dioses, ustedes están mal.
Y hermanos, cuando lees el libro de Éxodo, desde el principio Dios le había dicho, voy a matar a su hijo. Porque ellos creían que se procreaban dioses. Y digo yo, y ustedes han oído, Faraón le quiso jugar al duro con Dios y Dios dice, ah, sí, yo te voy a endurecer y verás. Y te voy a quebrantar. Y es lo que Dios tuvo que hacer. Ahora, ¿de que los sacó de Egipto? Sí. ¿De que les dio de comer en el desierto? Sí. ¿Cayó pan del cielo? Sí. ¿Mandó los codornices y las aves? ¿Carne? Sí. ¿Verdad? Pero hermanos, ustedes saben. ¿Por qué estaban en el desierto? Si usted ve ahí la Biblia y estudia ahí, hay hojas allá atrás, ¿verdad? Estaban dándole vuelta así de ciudad en ciudad, pueblo en pueblo, en el desierto. No salían como decimos, no salían de la misma, ¿verdad? Porque Dios los vio y dijo, ¿sabes qué? Esta generación rebelde y pecadora, ahí van a quedar. 40 años estuvieron vagando del desierto. Podríamos decir, no salieron de sus pensamientos en 40 años, ¿verdad? Se amarraron, se encerraron ahí, ¿sí? Y ahora están tentando a Dios, pidiendo el gusto. Por eso dije, les faltó mantequilla, tal vez miel, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Ellos estaban provocando. Y aquí voy a decir, hermanos, por nosotros, que a veces provocamos a Dios, a veces sabiendo y a veces no sabiendo. ¿Sí? ¿Entendido? A veces provocamos la ira de Dios sabiendo, o sea, rebelión abierta, y a veces no sabemos. Y obviamente, Dios es grande en misericordia cuando pecamos y en verdad no sabemos lo que estamos haciendo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ellos probaron la paciencia de Dios. Tentaron la sabiduría de Dios. Es interesante, pero tentaron el poder de Dios. Y por último, porque fíjense, a estas conclusiones creo que llegamos nosotros también, porque ellos provocaron la ira de Dios. Y nosotros a veces decimos, no pasa nada. No, Dios no. Es que mi pecado, mi rebelión, mi actitud es una cosita. No pasa de ahí. Oh, hermanos, vamos a ver. Del versículo 18, explicaré lo que yo entendí cuando dice, pues tentaron a Dios en sus corazones, pidiendo comida a su gusto. Por eso repasé el desierto, el maná, el codorniz, el agua, el ejército, todo eso. Para decir, Dios se había mostrado fiel en muchas ocasiones. De que Dios puede poner una mesa de comida en el desierto con manteles, si tú quieres, velas y todo. Sí puede. Pero hermanos, lo que ellos estaban haciendo es lo que nosotros a veces hacemos por un capricho. Te lo traduzco y te lo explico así. Quiero mi pecado, o hasta decimos mi pecadito, o mi pecadillo, pero también quiero que Dios me bendiga. Y ahora, hermanos, entro en una parte donde voy a hablar cosas, pero bien despacio, con mucha calma, y busco dar toda la explicación, porque esto primero no es una sola persona, son varios, son muchos. Yo no doy mi diezmo, hermano, porque no me alcanza. ¿Ok? Muy bien. Perdónenme, pero primero voy a ir a la defensiva.
La defensiva es que la iglesia no está en quiebra. La defensiva es que a la iglesia no le falta dinero. A la defensiva es de que tarde o temprano el terreno saldrá. Si no sale el terreno, saldrá una casa. Dios proveerá, ¿sí? Dios sabía que no todos iban a confiar, que no todos iban a dar, ¿verdad? Ahora paso al otro lado para decir, en verdad el que se está lastimando y perjudicando es usted, ¿sí? Porque están tentando a Dios para decir, pues no, Dios no me va a poner a mí mesa, a lo mejor a mí me va a faltar, ¿sí? Con una sonrisa, hermanos, lo digo, para la gloria de Dios. Nunca hemos andado sobre el dinero de nadie, ¿verdad? Sino que el confiar en Dios, el creerle a Dios, es un ejercicio personal. Y si te sientas con pluma y papel y así, no sale, nunca sale. Nunca sale, ¿sí? Pero cuando pongo a Dios a sacar el primer renglón, sí sale. Sí sale. Porque te amo, porque tú necesitas aprender a confiar en Dios, porque tú necesitas dar, porque necesitas poner a Dios en primer lugar, porque necesitas un corazón generoso, porque es toda una enseñanza. La Biblia dice que si no damos, no tendrás tesoro en el cielo, ¿sí? Y esa es la manera que Dios lo planeó, porque a Dios no le falta ni oro, ni plata, ¿verdad? Ni ganado, ni petróleo, ¿verdad? No le falta nada, ni azúcar, blanca y morena, ¿verdad? O sea, Dios todo lo puede, Dios todo lo tiene, ¿sí? Ahora, esa es una. Dos, otra es, pues hermano, yo trabajo los domingos porque si no, no sale. Pues es interesante que el plan de Dios, que es, fíjate, general para todos, ¿sí? De que trabajan, bueno, mínimo 48 horas a la semana, ¿verdad, ingeniero? ¿Verdad? Mínimo 48 horas a la semana. Tienes el sábado en la tarde y llegas a la casa, y la señora dice, hay que ir a comprar ropa para los niños, y tú estás, ¿verdad? ¿Por qué no lo hiciste tú? ¿Verdad? Hay que ir al mandado, ya no quiero ir, ¿verdad? Y luego ya te queda el domingo, ¿verdad? Y el pastor dice, hay que ir a la iglesia, ¿verdad? O sea, pero fíjate qué interesante que, si te fijas, 99.8, esos números míos, del pueblo, no trabajan domingo y salen. Ellos comen, los restaurantes están llenos, ¿verdad? O sea, sí salen, ¿sí? Querido hermano, mira, déjate digo, te explico que cuando tú escoges trabajar el domingo, le estás poniendo un precio, lo que es esta reunión. Le estás diciendo a Dios, yo confío más en lo que yo puedo hacer allá afuera que lo que tú me puedes dar aquí. Es que el estar aquí y el llegar y sentarse, hermanos, no es para que el pastor diga, a ver, palomita, bien, X, estos vacíos, X. No es eso. Es lo que vas a recibir, lo que te vas a llevar. Para poder cantar, yo quiero ser más y más como Cristo. Y es por eso que he venido. Digo, porque si fuera por tiempo, yo ya me podría jubilar. Si fuera por tiempo de ir a la iglesia y cumplir con Dios, yo ya estoy más que jubilado. ¿Sí? Desde la cuna me llevaban. Dios habla a través de sueños, ¿no? Osmosis, me entró la palabra. Lo digo con amor, ¿estamos bien? ¿Alguien está ofendido? Vea al hermano Héctor, si está ofendido. Está buena esa, ¿verdad? Esta es otra. Estoy disgustado con un hermano en la iglesia, una hermana, porque me dijeron algo y ya no voy a la iglesia.
Otra vez digo, ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? ¿Sí? Y a veces quiero decirle, ¿y qué culpa tiene Dios que tú y tu hermano se disgustaron? ¿Verdad? ¿Qué nos está mostrando, hermanos? Que necesitamos crecer. Ya no voy a demorar mucho en eso, sino que nos explica y nos enseña muchas faltas, o sea, cambiar mi manera de pensar. ¿Te duele más ver a alguien aquí que venir a recibir la bendición? No. Ahora, esta última, vamos a ir a Romanos capítulo 12. Y voy a hacer un paréntesis. No sé si esto va a chillar. Si va a chillar, lo voy a apagar. Déjalo. Lo que voy a decir ahora no es para ti, ni para ti. ¿Otra vez? No les estoy hablando. Es más, si usted quiere hacer así, no. Ay, perdón, pero no, yo te amo, te quiero, no te estoy hablando. Es que les voy a decir algo a ellos. El Salmo 23, tu favorito, que es Dios propio. Les voy a hablar a ellos. Romanos capítulo 12. También podría decir la hermana Pina, la Natalia. Este versículo lo deben de saber bien de memoria, hermanos, porque es uno de los pilares y bases del cristiano. Leamos todos, ¿listos? 12, 1, y luego el 2. Gracias, amor. ¿Listos? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De este versículo yo les pido que me hablen, explíquenme qué significa la palabra sacrificio. Pueden hablar 1, 2, 3, no la misma vez, pero ¿qué significa? No todos a la misma vez. Apartar algo de lo que tenemos. Ya saben que casi todas las preguntas que yo hago no hay malas respuestas. ¿Qué más significa? Sacrificio. Allá atrás, hermano. Ofrenda hecha, A ver, allá atrás, el hermano, perdón. Ofrenda hecha a una divinidad en señal de reconocimiento u obediencia o para pedir un favor. Pero eso no es tu respuesta, eso lo estás sacando de otro lugar. Pero ¿sabes qué? Es buena. Otra vez, hermano, otra vez. Dice, son dos, paso unas tics. Dice, esfuerzo, plena acción o trabajo que una persona se impone a sí misma para conseguir o merecer algo o para beneficiar a alguien. Beneficiar. Muy bien, sacrificio. ¿Alguien más quiere añadir? Sí, van acá enfrente. Dejar a un lado es un sacrificio, ¿verdad? ¿Okay? Gracias, hermana. ¿Alguien más quiere? Sí, Uriel. También es un esfuerzo. Un esfuerzo. Ay, hermana, no se salga del tema, por favor. Mi preciosa hermana, no se salga del tema. Es que César, ¿eres tú, César, hijo? ¿Sí? ¿Tú levantaste la mano? Di algo. O atrás de ti, vi así una mano. Perdón, César. Mi querido hijo, te respeto. Gracias, hermano. ¿Alguien más quiere decir algo?
Muy bien. En verdad, todos entienden la palabra sacrificio. En la Biblia vemos la palabra sacrificio y muchas veces esa palabra era, voy a decir, inducía hasta la muerte, ¿verdad? Hasta una pena, un sacrificio de muerte, digamos, ¿sí? Ahora, no estoy hablando de eso, sino que estoy hablando acerca de puntualidad para llegar al templo, la casa de Dios. Pero quiero explicar. ¿Qué nos dice la cultura? La cultura del mundo, pero pues estamos en nuestro mundo de México. ¿Qué nos dice la cultura? Que el domingo es para Descansar. ¿Y eso quiere decir? ¿Verdad? ¿Y eso quiere decir? Las sabanitas y con el frío. Bueno. ¿Cuántos de ustedes, creo que aquí, a qué hora te levantas, hijo, para ir al trabajo? ¿Prepararte para ir al trabajo entre semana? A las 7. ¿Quién más? Todos los que, de las 7, todos los que son de las 7, Antes de las 7, deberíamos ir más para atrás. A las 6, bajen. 5:30 de la mañana. Sí, ¿verdad? Ay, estudiantes. Sí, o sea, en verdad eso es un sacrificio, ¿no? Ese es un gran sacrificio. Porque yo no carburo muy bien a esa hora, te lo aseguro. Entonces sí, llega el domingo y uno dice, claro, ¿sí? Ahora, de 5:30, 6, 7, por ahí, a levantarte el domingo a las 9 y todavía llegas aquí a tiempo, ¿no es suficiente? Síganle. O sea, porque la cultura nos enseña, ¿verdad? Que duerme. Pero está bien, 8 o 9, es bueno. Ahora, no me estoy refiriendo hoy a los que, por decir, llegan corriendo. Y ay, hermano, el camión nomás no pasaba y no sé. Pero aquí estamos, 10 minutos. Eso se entiende. Eso es fácil. Eso pasa, es perfectamente normal. No cada domingo es así. ¿Ves? Pero ahora voy a hablarles a algunos de ustedes que dicen a las 11 dan testimonio, hacen una oracioncita ahí, le hacen al tiempo para que luego los cantos y Dios sabe que a mí no me gusta cantar con esta voz de rana que tengo. Y ya vimos que el mensaje siempre empieza, así es que si llego a las 12:10, lo estoy predicando con gracia, ¿verdad? Así nadie va a salir y decir, el pastor la traía conmigo, ya no le faltaba ponerme el dedo a mí y decir, ¡tú! Es la gracia de Dios, hermano. Que domingo tras domingo siempre llegas tarde y a la misma hora. El sacrificio, hermanos, el sacrificio es que Dios dice, no te estoy pidiendo nada irracional, te estoy pidiendo, ¿verdad?, que vengas a tiempo. ¿Por qué? Ahora, dice, hermano, ¿y por qué le ponen? ¿Usted cree que va a cambiar la cultura? No, hombre, ¿cuándo? Lo que me va a quedar claro es que hay muchos flojos en esta iglesia. El presidente Bush una vez le aventaron zapatos. Hermanos, para madurar en tu pensamiento necesitas entender, somos un cuerpo. Nos necesitamos uno al otro. ¿Sabes que tu presencia levanta el ánimo? Levanta el amor. Dios hizo algo en tu vida, queremos saber. Sí. Todo esto ya, ahí le paro, ya. Vamos a volver al Salmo para concluir el mensaje. Y todos dijeron. Nadie dijo, síganle, hermano, síganle.
Nadie dijo, háblale a los de allá atrás. Salmo 78. Salmo 78. Estamos ahí, por ahí, del versículo 21 al 22 es la conclusión, ¿no? Por hoy. Porque en verdad, si leyeras todo el capítulo, no, qué bárbaro. ¿Sí? La conclusión, hermanos, versículos 20, ¿qué dije? 1 y 2. Dice así: por tanto, oyó Jehová y se indignó, y encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. Una vez más, vamos a leerlo todos, ¿sí? Por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, no habían confiado en su salvación. Ahora, lo que quiero que se lleven de aquí, hermanos, hoy es esto. El 21, oyó Jehová. Si nomás eso te llevas, de que cuando estás a punto de tomar una decisión, por ejemplo, hoy voy, no voy, ¿sí? Hoy doy, no doy, hoy saludo a unos, a otros, no. O sea, todas las decisiones que tomamos, Dios las está oyendo. Qué simple el mensaje hoy, ¿verdad? Qué sencillo el mensaje. Gloria a Dios. Dios está oyendo. ¿Sí? Y segundo, está mostrando que cuando tomamos decisiones que en verdad no convienen, estamos mostrando que no confiamos en Dios. Dice que no confiaron en su salvación. No sé si se han de acordar que hace poco en un mensaje dije, soy salvo, estoy siendo salvo y seré completamente salvo allá en la gloria. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Entonces, mi proceso de madurar como cristiano, ¿sí? Soy maduro, estoy madurando, seré perfecto cuando esté con Cristo. Confía en Dios. Confía en Él. Él es más grande que todos tus problemas. Gracias por recibir el mensaje. No llegues tarde el próximo.